Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 2 de noviembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También a quienes nos contactan en el interior de la República. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los profesores que se encuentran en plantón en el Monumento a la Revolución, y del interior de la República, a los compañeros de la división de Tepustepec, hasta allá se escucha nuestra señal, al compañero Luis Eduardo Avilés, que todos los sábados nos sintoniza, y en especial a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hoy es Día de Muertos y en Frecuencia Laboral queremos rememorar a los trabajadores que ofrendaron su vida luchando por un salario justo y un trabajo digno. ¿Como quiénes? Pues por ejemplo, los más de 5,000 trabajadores de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz, que fueron masacrados el 7 de enero de 1907. Ellos pedían trato justo, trato digno, salario digno también y una jornada de trabajo de 8 horas. También pedían que se acabaran las tiendas de raya. O también queremos conmemorar a los miles de mineros que desde 1810 han protagonizado luchas históricas desde la Guerra de Independencia hasta nuestros días para conquistar un salario remunerador y condiciones de trabajo que les permitan tener una vida digna, vivienda, salud y educación, y que pues les ha costado la vida esta lucha. ¿A quién más debemos conmemorar, Martín? En la actualidad hay cientos de trabajadores, por ejemplo en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, recordamos al compañero Rogelio Muciño, quien estuvo en la huelga de hambre por varios días en el Zócalo de la Ciudad de México. Después padeció de una enfermedad de cáncer y hace poco tiempo falleció, así como otros trabajadores. Ayer estuve en la división Alameda y por lo menos otro compañero que estaba a punto de jubilarse también lo alcanzó la muerte, y podemos hacer una larga lista de trabajadores que en el actuar de su vida cotidiana en el trabajo. Por ejemplo, en Tepustepec encontré un compañero que está muy grave por una enfermedad de riñón y estaba también a punto de alcanzar esta jubilación. Entonces podemos enumerar que en la actualidad hay miles de trabajadores que han perdido la vida por mantener el trabajo y llevar un bienestar a sus propias familias. Licenciada Luna, ¿a quién más debemos conmemorar? Pues yo creo que todos esos trabajadores anónimos que por las irresponsabilidades de los gobiernos, de funcionarios, fallecen. Tal es el caso, por ejemplo, de los que vinieron a sustituir responsablemente e ilegalmente con contratistas y que han fallecido precisamente por sustituir el trabajo de los compañeros del ESME. Y hay muchos trabajadores que por irresponsabilidad de los funcionarios, el no dotar de los servicios de salud, el no dotar de una justicia pronta y expedita, muchos trabajadores llegan a fallecer por la tristeza de ver que en este país no hay justicia. Sí, también muchos que desafortunadamente se suicidan cuando pierden el trabajo. Así es. Y curiosamente son más hombres que mujeres los que recurren al suicidio cuando no ven que haya justicia y cuando pues ven las puertas cerradas, ¿no? Que nosotros preferimos optar por la lucha, por salir a las calles, aunque les moleste, pero el derecho a la manifestación pública es un derecho humano, entonces debemos defenderlo y ejercerlo. También este 2 de noviembre, Día de Muertos, debemos conmemorar a todos los trabajadores que han perdido la vida por accidentes y enfermedades de trabajo, y para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono el doctor Jesús Valentín Hernández, promotor del Congreso Interamericano de Prevención de Riesgos del Trabajo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, agradeciendo la oportunidad de hablar del tema.
Miren, muy rápidamente, por ejemplo, para el año 2011 teníamos bajo seguros de riesgos de trabajo alrededor de 821,000 empresas que asegurando por riesgos de trabajo a casi 15 millones de trabajadores. En 2011 se registraron 422,043 accidentes en el trabajo, lo que quiere decir casi 1,156 accidentes por día. Estos ocasionaron 17,302 incapacidades permanentes, es decir, donde el trabajador ya no tiene manera de recuperar su salud. Esto quiere decir un promedio de 47 incapacidades permanentes por día. En accidentes en trayecto tuvimos ese año 110,174, es decir, 301 accidentes en trayecto por día, que ocasionaron 2,521 incapacidades permanentes, es decir, casi 7 incapacidades permanentes por día. Y esto significó 54 incapacidades permanentes por día, si las contáramos así. En cuanto a enfermedades de trabajo, en el 2011 tuvimos 4,105 enfermedades, es decir, 11 enfermedades de trabajo se registraron por día, que ocasionaron 7,093 incapacidades permanentes, es decir, 19 incapacidades permanentes por día. Si consideramos las 54 incapacidades permanentes por día que en promedio se presentaron en el 2011 y sumamos las 19 incapacidades por día por enfermedad de trabajo, tenemos 73 incapacidades permanentes por día, es decir, 73 trabajadores que quedaron dañados de por vida, sin posibilidad de recuperarse. Si consideramos por datos del propio IMSS conservadoramente que por cada riesgo de trabajo 3 no se reportan, podríamos considerar 1,200,000 accidentes de trabajo con 300,000 accidentes en trayecto y 12,000 enfermedades de trabajo, lo que estaría representando más de 200 incapacidades permanentes por día. Por ejemplo, en cuanto a fallecimientos, por ejemplo, en la década de los 90, más o menos por cuatrimestre se estaban presentando 558 defunciones causadas por accidentes de trabajo. Esto en el año serían alrededor de entre 1,500 y 2,000 defunciones al año. Bueno, como nos podemos dar cuenta, eso es un cuadro de muerte en el trabajo, y pues consideramos que cómo es posible que en el siglo XXI, habiendo tantos avances en prevención de riesgos de trabajo en cuanto a conocer causas, etcétera, todavía tengamos estas cifras tan impresionantemente altas y con un daño tan pues permanente sobre los trabajadores. Pues se habla de cómo el capitalismo nos ha estado exprimiendo. Y para finalizar, muchas de estos riesgos de trabajo están ocurriendo en trabajadores jóvenes y con reciente ingreso al mundo del trabajo, que por las condiciones tan precarias en que están, pues se presentan estas cifras altísimas que hablan de un país que definitivamente está en el tercer mundo en cuanto a prevención de riesgos de trabajo. Doctor, muchísimas gracias. Si nos envía su comentario, con mucho gusto lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Mañana ya lo podrá ver. Muchísimas gracias. Gracias. Martín, la Secretaría del Trabajo, incluso en la época de Lozano, reconoció que esto en parte se debe a que no hay inspectores del trabajo, que la Secretaría del Trabajo no destina gente a esta labor de estar viendo que las empresas cumplan con las medidas de seguridad de higiene. Hay una complicidad muy perversa de las autoridades federales en materia de trabajo, y lo observamos no nada más en el terreno federal, también en los gobiernos locales, y esa complicidad se debe a que
desde la Secretaría del Trabajo hay una política de no revisar que se cumplan las normas de seguridad e higiene, que se establezcan las propias jornadas que cada año se deben de realizar y de manera permanente tener comisionados en cada uno de los centros de trabajo. Y esto pues ¿a quién beneficia? Beneficia a los patrones, porque no se cumplen con todo lo que se establece y las causas son pues altamente graves de muertes de trabajadores. Y lo otro pues va ligado con lo que no se inscriben en el Seguro Social. Estos riesgos de trabajo han venido disminuyendo las empresas con alto riesgo y sobre todo pues hay accidentes que nunca se reportan. En el caso por ejemplo de cientos de trabajadores que han llegado del interior de la República, incluso centroamericanos, a formar parte de las cuadrillas de contratistas de Comisión Federal de Electricidad, no están registrados, ni siquiera están dados de alta en el Seguro Social. Y cuando fallecen, incluso tenemos datos de jóvenes de entre 19 y 20 años que los traían en las empresas de poda y unos accidentados de quemaduras graves con riesgo eléctrico y que no sabían ni de dónde eran ni familiares. Tuvimos el caso de un joven que estaba en el hospital Rubén Leñero. Los propios trabajadores lo dejaron colgado en un árbol cuando se electrocutó y tenía quemaduras de 3er grado en las piernas, genitales y manos, y el dictamen que se obtuvo por parte de los médicos que era pues ya malo para la vida. Y así cuántos casos existen. En el caso de la explosión última de la torre de Pemex, se informa que en el sótano había trabajadores de empresas contratistas que no tenían el registro ni siquiera de dónde eran. Y se ocultó ese dato, nunca se quiso informar de cuántos trabajadores murieron ahí. Y hoy es lo que de manera muy común pues están floreciendo los contratos por honorarios que no tienen seguridad social, y incluso unos están en aprendizaje o en prueba, y eso pues no los dan de alta en el Seguro Social, y si hay un accidente grave o mortal simplemente no se reporta. Y esta es la complicidad de uno de los peores secretarios de trabajo que ha tenido la historia de este país, que es Javier Lozano Alarcón, y hoy le tienen ahí de senador de la República. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es la siguiente. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es una jornada de trabajo inhumana y qué autoridad está habilitada para calificar como tal? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Bueno, tenemos un obsequio, un regalo que nos dio el Centro Cultural El Juglar Asociación Civil. Nos dieron 10 pases dobles para que usted vea el espectáculo del ballet ruso de Igor Moiseyev. Danzas típicas rusas, que incluso algunas son medio acrobáticas, totalmente gratis. Esto es en el Auditorio Nacional el próximo lunes 4 de noviembre del 2013 a las 8 de la noche. Para los 10 primeros trabajadores que llamen, den sus datos, y Edgar García de las Prepas del DF, que nos está apoyando en los teléfonos, le va a anotar. Para quienes no alcancen pase gratis, también el Centro Cultural El Juglar ofrece un descuento del 44% en el segundo piso del Auditorio Nacional para rebajar a 140 pesos el boleto. Solo el lunes. Los interesados deben ir directamente a comprarlo a El Juglar, cuya dirección encontrará en su portal www.eljuglar.org, o llame al teléfono 5680 4113. También habrá un descuento del 20% para las secciones preferentes, luneta, balcón y primer piso, con solo mencionar en taquilla que escucharon la promoción en el noticiario Frecuencia Laboral, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Jesús Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Pues hay muchas llamadas del auditorio. Primero nos mandan una felicitación, solicitan si les puede dar una opinión. Dice: estoy jubilado desde el año 2006, mi esposa también está jubilada desde el año 2003, lamentablemente falleció en el año 2010 y por esa situación me estaban otorgando también una pensión por viudez. Sin embargo, este pasado 28 de octubre el ISSSTE me notificó que tengo que regresar todo lo
dinero que me depositaron en la pensión por viudez, y citan artículos de la ley diciendo que no tengo derecho a recibir esta pensión por viudez. ¿Ustedes consideran que es correcta esta decisión? ¿Y qué se puede hacer? Arturo Ojeda. Bueno, esta disposición es en base a un reglamento que sacó el ISSSTE en el año 2011 y efectivamente se viene aplicando a todas las personas que estaban bajo esta situación, pero es reclamable y es ganable, y nada más que este trámite se lleva ante un órgano fiscal, que es donde se tramitan este tipo de demandas, y también lo pueden hacer incluso por internet. Ya ha avanzado mucho el sistema judicial en materia fiscal, se pueden hacer las demandas del seguimiento por internet, pero sí es ganable y es recuperable lo que le están quitando al compañero. Bueno, ¿cuáles son sus teléfonos, licenciado Luna? Es 55 16 77 97 88. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Nos mandaron una calaverita. Sí, Silvano Arango Torres de Naucalpan, jubilado. Dice: para los muertos las calacas, para Calderón y sus compinches el odio y la derrota para siempre, para el ESME y sus aliados el triunfo y la victoria es latente. Y para mis compas del ESME en resistencia, la gloria y su triunfo por su fe en su dirigencia. Que viva el ESME, que viva la clase obrera, hasta la victoria siempre. Nuestro amigo el Popeye, saludos a todo el equipo y a los radioescuchas. Celestino Herrera de San Luis, la negligencias médicas, operaciones fallidas faltaron de mencionar por el doctor Jesús Valentín. El sistema bancario sigue en jauja porque quien no le toque. Saludos al Popeye, el bombero peregrino, y a todos los del programa. Bueno, pues un saludo a Joel Hernández, el Popeye, quien se está recuperando de una operación. También a nuestros colaboradores voluntarios. Está Gerardo Sánchez del Sindicato de Trabajadores Transportistas del Distrito Federal, que maneja la línea RTP. Está Andrea Luna también ayudándonos a contestar los teléfonos, y Edgar García de las Prepas del Distrito Federal. También está Hugo Bautista, es el líder, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, que maneja la línea de RTP. Dice Lorenzo Martínez: los mexicanos debemos unirnos a aplicar el artículo 39 de la Constitución, que dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ernesto Brambila felicita a Martín Esparza. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, yo soy su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre los incendios en edificios. 1 de cada 10 incendios en el Distrito Federal suceden en edificios altos y son los más difíciles de apagar y cobran más víctimas. Si usted se encuentra en un edificio y se inicia un incendio en los pisos de abajo, la recomendación es que trate de salir lo más rápido posible hacia la calle, solo si es posible por las escaleras, hacia abajo. No utilice el elevador. Si esto no es posible, intente subir a la azotea del edificio, en donde pueden ser rescatados con helicópteros. Si tampoco esto es posible, entonces quédese en su habitación, cierre puertas y ventanas para que no entren el humo y los gases calientes, y coloque una sábana o cortina o mantel colgado hacia afuera de la ventana para que los bomberos sepan que hay gente atrapada en ese lugar. Colóquese un trapo mojado en la nariz y no se quite la ropa. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. Escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Martín, ¿qué noticias nos tienes del ESME? Para informar a todos nuestros compañeros en Resistencia que en reunión con la Secretaría de Gobernación y con el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, la próxima semana, más tardar el miércoles, se dará a conocer el calendario para que todos los compañeros que tienen el beneficio de alcanzar la
jubilación o pensión, como dice el gobierno, van a poder pasar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para firmar su convenio individual y poder cobrar su indemnización y programar su pago de su quincena. Este es un avance importante y hemos estado realizando asambleas de toma de protesta en las divisiones. Esta semana nos tocó estar en la división El Oro en el Estado de México, que por cierto el local lo tienen muy bien conservado. Al día siguiente estuvimos en la división de Tepustepec, Michoacán, con muy buena presencia de trabajadores y jubilados, y sus familias se están incorporando a la lucha. Y el día de ayer estuvimos en la división Alameda, que es municipio de Palpan, que es en la zona de Morelos, y estamos trabajando con ellos la plataforma política que hemos desarrollado desde el sindicato. Uno, comentar que la Central Obrera Independiente tiene ya programado para el próximo 16 de noviembre el precongreso para discutir los documentos básicos, la declaración de principios, los estatutos y la convocatoria al Congreso Fundacional, que será el próximo 14 de diciembre. Y otro tema que estamos desarrollando a partir de que hoy los usuarios están amenazados con despachos de abogados. La Comisión Federal de Electricidad ya no les manda sus notificaciones de avisos de adeudo, como lo establece el propio reglamento de la ley, sino que ya los está mandando a despachos de abogados. Y ya quien les notifica a los usuarios son los abogados, y les dicen que tienen adeudos con CFE y que pasen a pagar, que si no les aplicarán responsabilidades judiciales. Y en todo el territorio nacional y principalmente en la zona metropolitana están de manera permanente acosando y cortando de manera masiva con la complicidad de policías. Hoy reportan que hay policías de Seguridad Pública del Distrito Federal acompañando a los contratistas. Otros en el Distrito Federal dicen que están llegando policías del Estado de México para hacer que corten la luz. Entonces estamos llamando a los usuarios a organizarse en los comités de usuarios y que pasen a las instalaciones del sindicato a presentar sus quejas. Y otro tema que es relevante: desde el 30 de octubre del 2010 hicimos una asamblea en el Estadio Azteca, en Aztecaso, al primer año de la resistencia electricista. Y ahí planteamos la necesidad de construir una agrupación política a nivel nacional para revertir todo este saqueo que están haciendo de nuestros derechos como mexicanos, de nuestros derechos como trabajadores y lo que se pretende sobre nuestros recursos naturales. Se ha solicitado a través del IFE el registro como un partido desde los trabajadores y de los movimientos sociales, y el próximo sábado de 8 a las 10 de la mañana inicia la primera Asamblea Nacional. Es para todos los que radican en el Distrito Federal. Queremos hacer esta invitación a todos los trabajadores, a todos los mexicanos, que podamos incursionar en esta fuerza política que nos permita revertir, porque hoy vemos que hay una alianza perversa entre la izquierda y la derecha con los empresarios para despojarnos a todos los trabajadores y a todos los mexicanos de nuestros derechos elementales. Y hoy pues se observa que en lo que acaban de aprobar de reforma fiscal, pues hoy es el octavo ya gasolinazo, pero aprobaron subir la gasolina, el diésel, la electricidad, el gas en los próximos tres años 11 centavos cada mes. Hoy tenemos el dato que para los campesinos pues el diésel les va a costar a partir del día de hoy 12 pesos con 38 centavos. La gasolina magna subió a 12 pesos 02 centavos y la gasolina premium 12 pesos con 58 centavos. Y además van a ampliar la política extractiva en las zonas de la minería, con el supuesto que dejarán un fondo para los municipios donde quedan devastadas y contaminadas todo este tema de la minería a cielo abierto. Además, las grandes cantidades de agua que utilizan, toda la contaminación a los mantos acuíferos, se llevan el oro, se llevan la plata y nos dejan todo su cochinero en el país. Y entonces por eso estamos llamando a los trabajadores, a la sociedad, pues a que nos politicemos, que nos organicemos, porque ese es el grave problema que pasa en nuestro país. El 70% de los mexicanos no hacemos política.
porque la mayoría está más preocupada cómo subsistir, cómo llevar pues algo a su casa para alimentarse, tener las necesidades mínimas, y no se da cuenta de todo el grave problema que estamos los mexicanos a partir de la imposición de estas nuevas reformas estructurales en la crisis de esta política capitalista. Pues iniciamos el próximo sábado. El único requisito es que sean del Distrito Federal para esta asamblea, que tengan su credencial de elector vigente, porque habrá autoridades del Distrito Federal Electoral para que puedan corroborar si cumplimos con el quórum, que son 3,000 ciudadanos. Entonces se instala la asamblea, se nombran los delegados al Congreso por parte del Distrito Federal, se aprobarán los documentos básicos, y el día siguiente el Distrito Federal serán las instalaciones que nos está prestando el Sindicato Mexicano de Electricistas en las instalaciones deportivas de Villacuapa. Ya hay un convenio en comodato para hacer esta actividad. El día de ayer ya fueron las autoridades del IFE a corroborar que cumpla con los requisitos mínimos, que es el espacio, que es sanitarios, que haya un sonido y que todo esté en orden. Y al día siguiente es la asamblea de todos los que radican en el Estado de México. Esto se va a llevar a cabo igual en las instalaciones que nos han prestado ya del Sindicato Mexicano de Electricistas, y hay un convenio en comodato para que sea en el Deportivo de Lechería. Y ahí para todos los trabajadores, todos los mexicanos, todas las familias en edad de votar, les pedimos que puedan participar pues en este esfuerzo de organizar, educar y hacer que recuperemos nuestra soberanía, que se restituyan nuestros derechos, de renacionalizar la industria eléctrica, de derogar estas reformas como la ley educativa y frenar la entrega del petróleo y la electricidad que buscan entregárselas nuevamente a las multinacionales. Bueno, pues ya que estás en el tema de los impuestos, realmente esta semana pues hubo un gran espectáculo en el Senado de la República, los panistas oponiéndose al incremento de impuestos, los perredistas aliándose con el PRI para incrementarnos los impuestos. Sí hubo un grupo de perredistas que desde el principio ha estado en contra de esta política de la dirigencia nacional del PRD, los famosos chuchos, de aliarse con Peña Nieto y el PRI, porque realmente lo que han aprobado ha afectado más a la ciudadanía pues de lo que nos esperábamos, y de hecho tiene, pues yo diría que incluso al borde de una guerra civil a varios estados por el conflicto de los maestros. Bueno, pues a partir del 1 de enero vamos a pagar más impuestos, aunque desapareció el IETU y el IDE, pero se va a pagar más IVA y más impuestos sobre la renta, y aunque dicen los priistas que pues esto es para beneficiar a los mexicanos, y los perredistas también se colgaron del discurso que es para beneficiar a los mexicanos porque va a haber más programas sociales, pero la realidad es que ¿quién lo supervisa? Y ya nos decía el doctor Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM que el 60% de esos recursos no llegan a los pobres, que llevan 40 años destinando recursos a combatir la pobreza y hay más pobres ahora que antes. Entonces nada nos garantiza que realmente esos impuestos se vayan a transformar en mejoras para la nación. Vamos a escuchar 3 audios que tenemos por ahí. Podrán decirnos que estamos en contra del país. Hoy, ante esta reforma hacendaria, esta reforma fiscal, tenemos los periodistas cara para decirle al pueblo de México que nosotros sí asumimos la responsabilidad de cobrar más impuestos, pero pagárselos a los que menos tienen en programas sociales. Los que no quieren que se graben las ganancias en la bolsa, que no quieren que se graben los dividendos empresariales, el sindicato de los patrones, la Coparmex que representa los intereses que asume el PAN, ni ahora ni nunca han representado a las clases medias, ni a los pequeños, ni menos a los microempresarios que son los que producen la mayoría del empleo y realizan el consumo nacional. Mientras que el resto de los trabajadores pagamos el 30% de los ingresos. La miscelánea fiscal que ustedes, señores legisladores del PRI y del PRD, acaban de aprobar, nos perseguirá siempre.
en esa tribuna vimos desfilar a los diputados del PRI y del PRD para defender la propuesta de Peña Nieto, con el argumento absurdo de que la pobreza se mitiga cobrando más impuestos, nada más falso. La única forma de combatir la pobreza es generando empleo, y eso es precisamente lo que la reforma no va a lograr. Para el PRI, la pobreza es la mejor clientela. Cambiar competitividad por despensas llenas de gorgojos, empleos por clientelismo, inversiones por despilfarro público, ha sido y será siempre la escuela económica del PRI. Bueno, como escucharon, había un orador del PRD, otro del PRI, justificando los incrementos a todo. El desempleo pues se va a dar, pues aunque no queramos, porque los empresarios están quejando de que van a tener que recortar gente con estos impuestos al 16% a la maquila, a la producción y a otros ramos, ¿no? En fin, que aunque digan que no va a afectar al poder adquisitivo, pues sí lo va a afectar, porque finalmente eso se va a ver reflejado en precios más altos y en desempleo. Va a afectar a los trabajadores de todas formas. Martín, ¿nos querías hacer una aclaración? Sí, bueno, primero comentar que estos panistas sinvergüenzas prácticamente ahora dicen que les interesa mucho los trabajadores y la gente más desprotegida en este país, cuando hubo ya pues 2 sexenios panistas que saquearon la nación. Pues ya tal parece que se nos olvidó todo el saqueo que hubo en Pemex con Vicente Fox, más de 50,000 millones de dólares de excedentes petroleros, todo el caso de saqueo de los hijos de Marta Sagún y todo lo que vimos con Felipe Calderón. Ahí está el mejor ejemplo del manejo de recursos públicos con la estela de luz, que es el monumento a la opacidad y a la corrupción de estos panistas, y hoy se ponen como Robin Hood, ¿no? Dice que dale a los pobres. O sea, no tienen vergüenza estos. Por eso hacemos la invitación a la integración de esta organización política del pueblo y los trabajadores. Necesitamos hacer política los trabajadores, la sociedad en su conjunto, para evitar que siga pasando este abuso de la izquierda y la derecha en este país. Invitarlos a que consulten la página, que es www.opt.org, y ahí pueden bajar todo el calendario de asambleas estatales. Ya están programadas 21 asambleas estatales. Se requieren el quórum de 3,000 ciudadanos con credencial en mano para que el IFE los pueda registrar. Tenemos un obsequio del Centro Cultural El Juglar, Asociación Civil, 10 pases dobles para el espectáculo del ballet ruso de Igor Moiseyev. Es totalmente gratis en el Auditorio Nacional el lunes próximo 4 de noviembre del 2013 a las 8 de la noche, para los 10 primeros que llamen aquí a nuestro programa en vivo. 5518-7760 o Lada sin costo 01800-581-8248. Y para quienes no alcancen pase gratis, el Centro Cultural El Juglar ofrece un descuento del 44% en el segundo piso del Auditorio Nacional para rebajar a 140 pesos el boleto. Solo el lunes los interesados deben ir directamente a comprarlo a El Juglar, cuya dirección la puede ubicar en www.eljuglar.org o en el teléfono 5680-4113. También habrá un descuento del 20% para las secciones preferente, luneta, balcón y primer piso, con solo mencionar en taquilla que escucharon la promoción en el noticiario Frecuencia Laboral, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana. René Marquina, él es operario electricista del Departamento de Mantenimiento Eléctrico del Complejo Pajaritos. Nos explica pues que ya hay empleados eventuales sin contrato a partir de que el 58.5% de esa paraestatal productora de plástico para tuberías, PVC, fue vendida a la empresa Mexichem, propiedad de un exbanquero de la época de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a tratar de comunicarnos con él más tarde. Quien sí está en el teléfono es el profesor César Mendoza Toro. Él nos va a platicar de las negociaciones que están haciendo con el gobierno los maestros. Él trae toda la información de paros, plantones, mítines, marchas y la protesta de los maestros para derogar la reforma educativa. Muy buenos días, maestro. Buenos días, Lourdes. Pues sí, hemos estado negociando el pasado martes con la Secretaría de Gobernación. Se estableció una mesa otra vez después de haber sido suspendida
ya más de un mes, y se llegó a un acuerdo de volverse a reunir el próximo martes, para definir ya quizás alguna salida a este conflicto. Gobernación plantea que va a dar por escrito que ningún maestro va a ser afectado en sus derechos laborales, que ningún maestro va a ser corrido y que no se va a privatizar la educación, pero esto lo plantea así en abstracto. Hasta el martes, según esto, presentarán un documento donde esto quede planteado por escrito. Sin embargo, pues algunos pensamos que la ley ya está escrita y con un acuerdo así la ley no puede quedar atrás. La única solución real sería la abrogación. Por otro lado, pues seguimos luchando todas estas, no porque esté esa negociación se suspenden las movilizaciones. Esta semana se movilizaron conjuntamente varios estados tomando casetas en casi todo el país, abriendo el paso. Hubo marchas, hubo plantones en muchos estados, fundamentalmente hubo en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. Aquí en el DF se tomó la caseta de Chalco, también hubo en Monterrey, hubo marchas en Monterrey, aunque parezca difícil creerlo. Hay una reunión nacional, de la región noroeste hoy en Sonora, y seguimos en la lucha fundamental. No se ha abandonado en ningún momento esto. Se habla ahí que el plantón puede ser retirado, no es cierto, el plantón se está reordenando nada más, y hoy hay actividades culturales a partir de las 4 de la tarde. Yo quisiera decir que nuestra lucha continúa, que nuestra lucha va a llegar a la victoria y que no haya desánimo en los compañeros, porque seguimos y seguiremos hasta lograr la abrogación a la reforma educativa. Maestro, pues vamos a seguir pendientes de esto que está pasando en el país, porque realmente es una resistencia civil muy fuerte, y lo más lamentable es que a través de muchos medios de difusión estén tratando de denostar a los maestros por las movilizaciones que hacen. Eso incluso atenta contra el derecho a la manifestación pacífica, que pues es un derecho humano, y que dice la propia ONU que en países donde se cierran los canales de la negociación y la solución a los conflictos, a la sociedad no le queda otro recurso más que la protesta social. Entonces, pues vamos a seguir defendiendo ese derecho humano al que debemos acceder todos los mexicanos, y que insistir en que no tienen por qué estar denostando a través de los medios de difusión. Muchísimas gracias. Nos vamos a más información. Está aquí con nosotros Hugo Manuel Bautista, del Sindicato de Transportistas del Distrito Federal, que maneja la línea de autobuses de 2 pesos, la de RTP. Hugo, buenos días. Hola, buen día, Lulú. Buen día, Martín. Señor Luna, señor Fuentes, buen día. Pues bien, ya es muy conocido ahorita en la ciudad que nuestro parque ya se elevó gracias a la iniciativa que tuvo el jefe de gobierno y a las propuestas por el sindicato. Ahorita lo que queremos es una llamada a todos los usuarios, porque ciertos sectores nos faltan de tener esa relación para mejorar el horario. Los horarios que tenemos ya sean nocturnos o vespertinos, ¿verdad? Porque es la queja que existe en la mayoría de los usuarios. Entonces quisiera dar algunos números telefónicos donde se pueden dirigir para tener esas llamadas y asistir con esos usuarios que todavía nos faltan localizar, para que podamos mejorar la calidad que son los horarios. Sería el teléfono 3096 3160, con la terminación 61, 62 o 63. Son las oficinas generales del Sindicato Trabajadores del Transporte de Pasajeros. Ok, bueno, pues hoy les recuerdo que hoy no se suspende, hoy no circula, para que no vayan a creer que por el Día de Muertos puedan circular. No pueden circular a los que no les toca, y va a haber también camiones de RTP dirigidos a los panteones, ¿no? Líneas especiales para los panteones. Sí, normalmente siempre lo vienen haciendo, pero independientemente de que existe ya más, como dije, más autobuses brindando servicio, están todos los trabajadores que siempre han tenido la disponibilidad de atender a los usuarios, trabajando en su descanso si fuera necesario, como el día de hoy. Bueno, pues tenemos llamadas del auditorio. Rocío Aguilar
Saludos a Lulu Martín, licenciado Luna, y el Popeye denuncia que los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad no podan los árboles, los cortan en las líneas de Catepec. Arturo Higuera saluda a Martín, estamos en la lucha. Nadie en la televisión ha hablado de la promesa de Peña Nieto de quitar a 100 plurinominales y a 20 senadores. En la zona Villa Nicolás Romero, Tlalnepantla, hay camiones que dicen CFE o servicio de CFE con patrullas al servicio de ellos. ¿Qué pueden hacer cuando van las patrullas? Porque si no es un trabajo asignado que tengan, no pueden entrar los del Estado de México al DF, están cometiendo un delito. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? Lo que hemos comentado aquí, primero organizarse los usuarios. Si no estamos organizados es un poco más difícil que individualmente podamos hacer una acción. Y segunda, pues hay acciones legales que se tienen que realizar, principalmente denunciando ante el Ministerio Público este tipo de hechos. Es decir, porque una policía que no está facultada para intervenir está usurpando funciones, está transgrediendo la función pública incluso, y se puede denunciar. Pero son acciones que si no las hacemos también, pues van a seguir pasando y repitiéndose. Sí, de hecho eso es cárcel para los policías si vienen al DF. Ángel Cervantes dice: Martín, un servidor será parte del grupo de asesores gratuitos del nuevo organismo político y nos llamaremos asesores en contra del entreguismo energético. Muy bien, es muy importante que se politicen estos temas, porque pues ya no nos queda otra más que hacer política y poder luchar políticamente, porque vas a los tribunales y te revierten amparos que ganas, la Corte es cómplice, vas al Congreso y solamente las iniciativas del Pacto por México son las que pasan. Pues no nos queda otra a los mexicanos más que organizarnos y politizarnos. El Mundo Maín de Magdalena Contreras dice: hay que sacar a relucir los nombres de los diputados que aprobaron la reforma fiscal por traidores a la patria. Señora Cruz Martínez dice: en la columna de la jornada salieron los diputados que votaron por las reformas. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Viene más información. La zona de la montaña de Guerrero es una de las más pobres del mundo. Ahí llovió sobre mojado, pues luego de las inundaciones del 15 de septiembre de este año, volvió a llover y hay poblaciones a las que no han llegado la ayuda humanitaria, dijo en entrevista con Frecuencia Laboral el padre Mario Campos Hernández, coordinador pastoral social de la diócesis de Tlapa, Guerrero, precisamente en la zona de la montaña. En la región de la montaña de Guerrero es una situación difícil en cuanto a que esta región ha sido olvidada sistemáticamente por nuestro gobierno, ya que existe una marcada pobreza, y por eso aquí hablamos de damnificados permanentes. Llueve sobre mojado, muchos caminos están ahí desbaratados, muchas comunidades incomunicadas, y a propósito de eso, pues no han podido llegar los víveres hasta las zonas más necesitadas. Y en las zonas incomunicadas han llegado pues los helicópteros de parte del gobierno, pero pues es limitada la ayuda. Reconocemos el esfuerzo que se está haciendo de parte del gobierno estatal y federal, pero sí nos damos cuenta que es insuficiente. Se requiere más presencia, más maquinaria, más equipo, más vigilancia para que esas máquinas trabajen. Se sigue la emergencia, esta situación difícil porque no es solamente para las contingencias, sino lo que viene después, porque el otro punto es la pérdida de las cosechas. Hay muchas cosechas que se van a perder, pero más bien tendremos que pensar cómo reactivar el campo, cómo hacerlo producir, de ahí que se requieran los apoyos en cuanto a granos, para la producción, asesoría técnico-agrícola. El otro punto es el asunto de las viviendas. Hay muchas viviendas que fueron afectadas estructuralmente. Ya no queremos viviendas fraude como las que hizo la Sedesol, que tanto invirtieron para casitas que no sirvieron para nada. Tenemos boletos gratis, pases dobles, para que usted pueda ver el espectáculo del ballet ruso de Igor Moseyev, quien hacía 52 años que no venía. Es un ballet de danzas clásicas de Rusia. Eso va a ser el 4 de noviembre del 2013. El Centro Cultural El Juglar nos ofreció 10 pases dobles. Es una asociación civil, y también para quienes no alcancen pase,
está ofreciendo un descuento del 44% en el segundo piso del Auditorio Nacional. El juglar rebajó a 140 pesos el boleto, pero los interesados deben ir solo el lunes directamente a comprarlo a El Juglar. Pueden encontrar la dirección de El Juglar en www.eljuglar.org o llame a los teléfonos 56 80 41 13. Para su pase doble, llame aquí, estamos transmitiendo en vivo solo durante la transmisión en vivo al 5518-7760. También habrá un descuento del 20% para las secciones preferente, luneta, balcón y primer piso, con solo mencionar en taquilla que escucharon la promoción en el noticiario Frecuencia Laboral, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por ABC Radio. Eso es solo para el descuento del 20%. Para el 44% tienen que ir al Juglar, www.eljuglar.org. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros, nos está acompañando Manuel Fuentes Muñiz. Él está contendiendo para encabezar la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es asesor. Y bueno, pues lanzaste un grito de guerra. Bueno, quiero presentarlo bien. Él es abogado, laborista y penalista con amplia trayectoria en la defensa de los trabajadores en lucha por sus derechos y es doctor en Derecho Penal. Manuel Fuentes Muñiz, bienvenido al REN Laboral. Manuel, buenos días. Hola, buenos días, Lulú. Pues mira, realmente es un tema muy delicado para la ciudad. Este proceso de elección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se da después de una situación, yo diría, desasiada de parte de la Asamblea Legislativa, una parte en donde no consideró cientos de organizaciones, miles de personas que estaban planteando que continuara Luis González Plasencia. Esta situación me hizo participar bajo protesta, sobre todo considerando que hay esta desatención de parte de la Asamblea de no considerar a las organizaciones sociales. En este momento tampoco se ha hecho público en este proceso el número de organizaciones que está apoyando a cada candidato. En mi caso fueron más de 500 organizaciones que estuvieron suscribiendo mi candidatura y algunas miles de personas que también lo hicieron, y en este sentido me parece que es básico que haya transparencia para saber quiénes están apoyando a cada uno de los candidatos. En mi caso, lo que estoy planteando, bueno, son varios escenarios. El tema fundamental de que haya autonomía en la comisión. No puede ser posible que haya un presidente o una presidenta a modo y que, bueno, obviamente no sirva como un instrumento para la sociedad. Pareciera como que hay un deseo importante de que sirva solamente a los intereses de algún grupo o del propio gobierno del Distrito Federal, que sería lo más grave que pudiera ocurrir. A mí me parece que el proceso en este momento debe de ser de mucha atención de la sociedad, de qué es lo que ocurra, pedirles a los asambleístas, a las asambleístas que puedan determinar un perfil en el cual se pueda comprometer esa autonomía que nos parece fundamental. Segundo término, una comisión de derechos humanos sin la participación de la sociedad sería un tema bastante delicado, porque finalmente es precisamente de la sociedad y para la sociedad una comisión de esta naturaleza. Y bueno, lo que estamos planteando finalmente es de que debe haber una comisión fuerte para que pueda resolver internamente los problemas. Se plantea reestructuraciones en la comisión, una posición de diálogo con el gobierno, solución a los problemas fundamentales y, bueno, sobre todo estar abriendo un tema importante de los derechos humanos laborales de los trabajadores que no han sido atendidos en comisiones como estas. Y bueno, precisamente queremos que estos espacios también sirvan para se respeten los derechos de todos ellos, de todas ellas que actualmente están siendo pisoteados. Sí, Manuel, bueno, aquí ya habíamos criticado que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se nombra al titular a propuesta del presidente y lo ratifican o lo confirman los senadores. Entonces, una persona que fue nombrada así no puede ser realmente representante de la ciudadanía para la defensa de sus derechos, porque las comisiones de derechos humanos se crean para defender a la ciudadanía del abuso de poder y para fomentar la cultura de los derechos humanos. En la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo se nombra? Primero fue a propuesta de organizaciones sociales, quienes abrieron un proceso de
5 días para que pudiera haber una inscripción, y entonces esto dio como consecuencia que se apuntaran 29 candidatos, y de esto la Asamblea Legislativa tendrá que llevar a cabo en una votación de 3/4 partes del total de los asambleístas quién es el que va a resultar el designado como presidente. O sea, son finalmente los grupos de poder que están en la Asamblea Legislativa los que van a decidir por la ciudad, quién va a defender los derechos de la ciudadanía, pero normalmente es como los consejeros electorales, ponen a su gente, a quienes les son fieles, les son leales, no ponen realmente a alguien autónomo. Deberíamos reclamar que haya verdadera autonomía, ¿no? Que sea una elección ciudadana. Bueno, es que me parece que es fundamental, y por eso yo reitero de que no tenemos conocimiento de qué organizaciones están apoyando, y bueno, por eso yo fui el único candidato que me inscribí bajo protesta sobre la base de que no están tomando en cuenta a la sociedad, y entonces ¿para qué son diputados? ¿Para qué hacen una convocatoria en la que le piden la opinión a las organizaciones sociales si ni siquiera la están considerando? Así es. Ayer platicaba yo con uno de los candidatos que me encontró ahí en una reunión y decía, no, pues ya quedaron varios descartados, dice, porque hicieron una crítica a los asambleístas en cuanto a no permitir la democratización de estas comisiones, sino los propios cotos de poder de los grupos en sus intereses son los que llevan al que mejor se porta, ¿no? Y eso entonces no permite avanzarse. Yo creo que esta ciudad, que es la más avanzada en materia de derechos humanos, debería de democratizarse y que la elección fuera abierta, directa, por la sociedad, porque pues todos los días se violentan los derechos humanos aquí en el Distrito Federal. Claro, que dé el ejemplo como lo hizo con el aborto, y que dé el ejemplo como lo hizo con la libertad sexual, ¿no? Entonces que dé el ejemplo también con la defensa de los derechos humanos, y que haya una elección democrática y que no dependamos de políticos para ver quién no nos defiende, porque en la Comisión Nacional pues realmente no hay defensa de los derechos humanos. Esperemos que la Comisión de Derechos Humanos del DF se democratice. Manuel, mucha suerte, Manuel Fuentes. Gracias. Esperemos que resultes el elegido. Y Martín, ¿tienes una información? Sí, para recordarles a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que nos organicemos en este esfuerzo de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, pueden consultar la página, si le ponen Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, también tiene su dirección en Facebook, y ahí están todo el programa de asambleas que iniciamos el próximo sábado 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Se requiere su credencial de elector a todos los que tengan la oportunidad de vivir en el Distrito Federal. Va a ser en las instalaciones de Villacuapa, que están en Calzada del Hueso, junto a la Clínica del Seguro Social, y el día domingo es para todos los del Estado de México, que serán las instalaciones que están en el Deportivo de Lechería, sobre la lateral de la autopista México-Querétaro, en la altura de Cuautitlán Izcalli, para que puedan seguir. Y también ya están programadas las asambleas para el estado de Hidalgo. Esta va a ser el día 17 de noviembre. En la del estado de Morelos será el 30 de noviembre. Para Puebla es el 23 de noviembre. Y bueno, ustedes pueden bajar de la página toda la programación de asambleas. Va a haber 21 asambleas en toda la República. Bueno, pues entonces nos vamos a la respuesta del Despertar del Gallo del día de hoy. La pregunta fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es una jornada de trabajo inhumana y qué autoridad está habilitada para calificarla como tal? ¿Cuál es la respuesta? El artículo 5º, fracción tercera, establece que una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es la Junta de Conciliación y Arbitraje la que define si es inhumana o no. Licenciado Luna, ¿por qué no nos da sus teléfonos así rapidísimo? 55 16 77 97 88. Bueno, para que le llame si tiene alguna duda. Es hora de irnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Hasta luego, se despide su amigo Martín Esparza y nos estamos transmitiendo la próxima semana. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.